Muy buenas noches a todos. En primer término, y como no podría ser de otra manera, quiero darles, en nombre de nuestra organización, una calurosa y fraternal bienvenida. Y también al mismo tiempo, agradecerles profundamente el hecho de que se hayan acercado hasta aquí para compartir un momento con nosotros que sin ningún tipo de duda tiene muchísima importancia. Mentalmente y emocionalmente me quedé detenido con el contenido del video que nos hacen llegar los compañeros y compañeras del grupo de autoayuda. Y pensaba cómo muchas veces las circunstancias adversas inspiran en las personas los sentimientos y los ideales más nobles. Miren, aunque los seres humanos carecemos de importancia en la tierra, la vida no es digna de ser vivida si no la ennoblece algún ideal. La vida vale por el uso que hacemos de ella. Bien se dice que no ha vivido más quien cuenta con más años, sino quien mejor ha sentido un ideal. Esto lo decía José Ingenieros. Esta obra que estamos inaugurando, maravillosa desde el punto de vista sanitario, ha sido inspirada por un ideal. Y se consolidará en el tiempo cuando deje de pertenecerle a la tierra y el resto de la comunidad la adopte como propia, que es cuando verdaderamente triunfan los proyectos de características relevantes. Yo no tengo ninguna duda que por la importancia sanitaria que este centro oncológico tiene para la región y el país, muy pronto será adoptado por toda la sociedad. Quisiera en este particular momento realizar algunas reflexiones que tienen que ver con la naturaleza de la organización que tengo el orgullo de representar y cómo la misma ha podido prolijar una obra de estas características. Si se me permite, digo entonces que los hombres y mujeres que conformamos el plantel de Atierra nos hemos visto a lo largo del tiempo casi permanentemente expuestos a tener que brindar explicaciones por lo que hacemos y también por lo que no hacemos. Extrañamente, esas explicaciones no son requeridas por nuestros afiliados. Esto no podría ocurrir nunca, porque ellos no solamente están permanentemente informados a través de los distintos mecanismos de comunicación con la que cuenta la entidad gremial, sino que por el estado movimentista de la misma, la mayoría de ellos participan activamente en la confección y la puesta en marcha de los proyectos. Los requerimientos siempre son exógenos, siempre provienen desde afuera, de grupúsculos con los cuales no tenemos ningún tipo de relación y mucho menos compromiso o responsabilidades. Esto seguramente tiene que ver porque, a diferencia de lo que ocurre con otras entidades hermanas, intermedias, que tienen objetos sociales parecidos a la de Atilra, nosotros cometemos el pecado de ser una organización sindical y por lo tanto defensora de los intereses laborales y profesionales de los trabajadores de la actividad. Ese es nuestro pecado. Es por eso que seguramente puede que en algunas oportunidades nos hayan visto o nos vean con la guardia en alto. No es para agredir a nadie, sino que muchas veces obramos como el puerco espín, que exhibe sus púas en legítima defensa. Y así como el artista se defiende con su obra de las críticas mendaces y destructivas que muchas veces suele recibir de parte de los criticastros de turno, cuya falta de talento y la incapacidad para crear muchas veces los empuja a destruir porque no tienen conciencia del mérito, nosotros también hace mucho tiempo que desde Atilra hemos elegido defendernos con nuestras obras. Aquellas que venimos cimentando desde el campo de la educación, desde el campo de la cultura, o como en el caso que hoy nos ocupa, desde el campo de la salud. Si hay algo que debe reconocérsele a esta entidad sindical, es su compromiso con la comunidad.
es la responsabilidad social solidaria demostrada desde su misma génesis y a través del tiempo. Responsabilidad social solidaria que nos ha hecho esparcir cientos de semillas a la vera del camino, sin importarnos en qué surco caería. Porque para nosotros lo importante es que esas semillas germinaran, crecieran frondosos árboles para que de su sombra pudiese servirse no solamente nuestra membresía, sino todos aquellos hombres y mujeres de buena voluntad que quisieran o necesitaran hacerlo. Entiendo que el emplazamiento de este centro oncológico no hace otra cosa que reafirmar el compromiso de la TILRA para con la comunidad. No voy a hablarle de cuestiones técnicas, no solo porque ese no es mi métier, sino porque seguramente sería sobreabundar en algunos de los conceptos ya vertidos y que hablan a las claras acerca de las enormes ventajas y beneficios que traerá aparejado para la región y para el país el emplazamiento de este centro oncológico. Prefiero en cambio referirme a algunos aspectos que considero cruciales y que quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, el último informe elaborado por el Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer, organismo este que reporta directamente a la Organización Mundial de la Salud, ha establecido que 1 de cada 5, nada más ni nada menos que el 20% de los hombres y mujeres nacidos en Argentina desarrollará algún tipo de cáncer durante su vida. Ese mismo informe también ha revelado que la humanidad cerró el año próximo pasado con 18 millones de casos nuevos de cáncer en todo el mundo. Este avance importante de esta patología genera distintos tipos de exposiciones dentro del ámbito de la sociedad. Hay quienes no se enteran y consecuentemente nada pueden hacer al respecto. Hay quienes se enteran y quedan inmovilizados como consecuencia del avance vertiginoso de esta enfermedad. Pero hay un tercer segmento de la sociedad que se entera, se interioriza, se preocupa y decide ocuparse. Seguramente por el ADN de los hombres y mujeres de la Tierra nosotros siempre militamos dentro de este último sector, de los que decimos algo tenemos que hacer. Porque si hay algo que tenemos en cuenta y en claro en la Tierra, es que la vida no es solamente lo que nos pasa, sino también y fundamentalmente qué hacemos a partir de lo que nos pasa. Augusto Roa Bastos, en El Fiscal, decía que muchas veces el destino es sencillamente eso que nosotros hacemos de él. Y cuando nosotros vemos que el destino viene torcido, lo primero que tratamos de hacer es de enderezarlo. Y si no podemos hacerlo, por lo menos tratamos de generar los anticuerpos necesarios con la finalidad de morigerar las situaciones adversas que se crean en la situación. Por eso hace muchos años que trabajamos en salud, porque consideramos a la misma, conjuntamente con la educación, a dos bienes sociales esenciales que deben estar al alcance de toda la población. Y hace mucho tiempo también que estamos trabajando con esta patología, con el cáncer. Lo hacemos a través de las distintas charlas que nuestros profesionales realizan en el ámbito de todo el país, para dotar a la población de aquellos conocimientos y herramientas necesarias con el objeto de prevenirla. Pero también convengamos una cosa: si la comunidad científica internacional al unísono nos está diciendo que el avance de la patología tiene muchísimo que ver con la utilización o con la mala utilización de los agroquímicos, entonces también entidades como la nuestra poco tenemos que hacer. Porque no somos nosotros quienes confeccionamos las legislaciones. Y todo el mundo sabe, nadie se puede hacer el distraído, que nosotros en el ámbito de nuestro país tenemos una legislación total y absolutamente obsoleta, laxa, y los controles prácticamente no existen. ¿Por qué ocurre esto? Porque en nuestro país, desde ya hace mucho tiempo, que ha subvertido la tabla de valores más importantes que tiene la humanidad, que es la vida. Y cuando se subordina la vida a una cuestión material, créanme que estamos todos embromados.
Pero esto no es un problema solamente actual. Y para muestra basta un botón. Argentina en los últimos 24 años ha pasado de un empleo de 30 millones a 400 millones de litros de agroquímicos, agrotóxicos o plaguicidas, como ustedes quieran llamarlo. Si hemos pasado por este estado de situación, creo claramente que tenemos que reflexionar, no para prohibir, porque no es necesario prohibir. Se puede hacer otra agricultura, se puede cambiar innovando para obtener exactamente los mismos resultados. Y no le estoy hablando de experiencias que se puedan vivir fuera del ámbito del país. Aquí mismo en Argentina hay municipios que están trabajando seriamente en la materia y están trabajando con productores y obteniendo grandes resultados. Entonces creo que también en este sentido tenemos que reflexionar profundamente para no continuar siguiendo con esta situación. Porque es cierto, el país en función de las necesidades económicas, en función de las necesidades materiales, toma decisiones que seguramente son equivocadas. Y esta misma situación beneficia a un grupúsculo muy pequeño de personas. Y yo muchas veces me pregunto y les pregunto, ¿de qué sirve tener un cero más en la cuenta bancaria si muchas veces ese beneficio no puede ser compartido con muchos de nuestros seres queridos que debieron haberse marchado de esta vida como consecuencia de la utilización de ese recurso que generó el beneficio? ¿De qué sirve? Y además también, por lo menos, hasta que alguien nos demuestre lo contrario, está científicamente comprobado que ninguno de nosotros habremos de acumular suficiente riqueza como para pagarnos el pasaje de regreso cuando nos toque dejar este mundo. Esta es la realidad. No les estoy hablando desde ningún punto hipócrita en particular. Tengo muchísimos amigos y hasta familiares, como seguramente lo tienen ustedes, que han vivido este tipo de vicisitudes. Entonces yo lo que quiero es invitarlo a que reflexione y cada uno dentro del ámbito que le toca actuar, ver qué es lo que pueden realizar. A lo largo de estos últimos tiempos y respecto al emplazamiento de este centro oncológico, he venido escuchando distintas preguntas, algunas que se hacían precisamente quienes son maestros de ceremonia. En este caso y en este sentido, las preguntas más comunes que he venido escuchando son si era cierto que se iba a emplazar un centro oncológico de características importantes, si ese centro oncológico se iba a emplazar en la región y por qué no se emplazaba en alguna de las ciudades más importantes del país, si era verdad que se iba a traer un equipo de terapia radiante de última generación, y una pregunta conjetura a la cual ya estamos bastante acostumbrados: ¿de dónde sacarán la plata estos tipos? Una cuestión que nosotros ya estamos muy acostumbrados. Y respecto de estas preguntas, también a mi alrededor fui escuchando las correspondientes respuestas. Que sí que se iba a emplazar un centro oncológico modelo en la región, que se emplazaba aquí porque había sido una decisión, como de la misma manera también pudo haberse emplazado en alguno de los centros urbanos más importantes de Argentina, que se iba a traer un equipo de tomoterapia de última generación, que el mismo era costoso y que ATIRRA cubriría la erogación del mismo con recursos genuinos, con recursos propios. Todas preguntas que tienen que ver con la curiosidad de la gente y respuestas que, sin faltar a la verdad, no encierran el fondo de la cuestión. Yo quiero en este momento contestarle a través del fondo de la cuestión que tiene cada una de estas respuestas. Efectivamente, acá estamos emplazando un centro oncológico que pretende ser modelo en el país, pero este es solamente el primer paso. Nosotros tenemos objetivos mucho más ambiciosos en materia de salud, en términos generales y específicamente con respecto a este centro oncológico. Yo lo charlo muchísimo con quien es el director de este centro oncológico, el querido
doctor Miguel Muñoz. Nosotros vamos a comenzar a trabajar en lo que es investigación científica, porque ese es el próximo paso que vamos a dar, y yo no diría que es el próximo paso que vamos a dar porque nosotros estamos conversando y tenemos también la palabra de algunas de las entidades señeras en esta materia a nivel internacional. Entonces, este proyecto no se agota con el emplazamiento de lo que nosotros hoy vamos a estar elaborando acá. Tenemos un proceso muchísimo más importante, se me ocurre, de cara al futuro. Cuando se pregunta por qué se emplaza en la región, bueno, nosotros desde ATILRA tenemos un plan estratégico, y ese plan estratégico básicamente tiene que ver, y mucho, con realizar políticas de Estado. Cuando nosotros decimos política de Estado, de ninguna manera estamos hablando de reemplazar las políticas de Estado provinciales o nacionales. En todo caso, nos proponemos, para ser útil en la medida de nuestras posibilidades, a los gobiernos provinciales y nacionales. Porque nosotros creemos de verdad en el federalismo y lo practicamos. Entonces, sabemos que hay algunos ejes que son sustanciales y que tienen que ver con la diferencia de posibilidades que tienen los habitantes del interior del país respecto de aquellos que viven en grandes conglomerados humanos. Y para nosotros hay 4 aspectos que son esenciales: salud, educación, comunicación y tecnología. Por eso es que este tipo de proyectos los formalizamos, los emplazamos, los edificamos fundamentalmente en el interior del país, para tratar de acercar diferencias y tratar de acercar distancias. Ese es el motivo por el cual se emplaza en estos lugares, en el interior del país. Cuando se pregunta respecto de la llegada de un equipo de terapia radiante de última generación, efectivamente, nosotros tenemos el TomoTherapy HDA. Ustedes han escuchado algunas de las ventajas y de los beneficios que el mismo tiene. Y cuando se pregunta si es caro, miren, se fabrica en Estados Unidos, hay muy poquito en el mundo, no hay ninguno en Argentina, entonces le digo, no es caro, es carísimo. Pero también les digo una cosa, no es solamente el valor del equipo en sí. Todo lo que rodea al equipo tiene un valor significativo. Los mismos profesionales tienen que estar a la altura de las circunstancias. Entonces, quienes hayan tenido la posibilidad de conocer algún centro asistencial de este tipo a nivel internacional, cuando vean y entren a visitar el interior de este centro oncológico, van a ver por qué nosotros nos sentimos orgullosos de emplazar en el ámbito de Argentina este centro oncológico. Y cuando se dice ¿de dónde sacarán la plata estos tipos? Yo les voy a decir una cosa. ¿Por qué se creen ustedes que nosotros no solamente peleamos por la actualización de los salarios del trabajador de la industria lechera, sino también por los aportes? Nosotros destinamos más del 90% en este momento del aporte a salud y a educación, para conformar proyectos de estas características. Porque proyectos de estas características se ponen en funcionamiento no solamente con dinero, sino con un trabajo que hay que hacer en las entidades para que todos los componentes humanos de la entidad entiendan que nuestra misión es hacer cosas por la gente, independientemente de hacerlo o que puedan disfrutarlo nuestra propia membresía. Por eso la primera pelea entre nosotros mismos fue hacia adentro, para que los compañeros y compañeras entiendan que la misión en la vida es pensar en el resto. Y en este mundo utilitario como el que vivimos, hay muy poca gente que piensa en el resto. Entonces nosotros sabemos que tenemos una misión y no dependemos del homenaje transitorio que puedan otorgarnos o negarnos los demás. Sabemos cuál es nuestra misión y estamos dispuestos a correr todos los riesgos que sean necesarios desde el punto de vista institucional, pero fundamentalmente desde el punto de vista humano y personal, para llevar a cabo los destinos que nosotros entendemos que tiene que tener nuestra organización sindical. Eso todos los compañeros a lo largo y a lo ancho del país lo conocen y lo saben muy bien. ¿Por qué piensan ustedes que habiendo tantas entidades intermedias muchísimo más poderosas desde el punto de vista material, desde el punto de vista económico, no pueden realizar proyectos de estas características? Por una sencilla razón,
porque no han podido someter a su membresía a un convencimiento de que hay que trabajar por el resto. Y es por eso que nosotros sí podemos hacerlo, aún siendo mucho más pequeño desde el punto de vista material, desde el punto de vista económico. Y no estoy diciendo que las otras entidades sean malas o procedan en forma incorrecta. Es un trabajo de todos los días, porque en este mundo, repito, que vivimos en este momento y ya hace bastante tiempo, cada uno de nosotros tratamos de salvarnos por nuestros propios medios y nos rascamos siempre hacia adentro. Tengo un amigo que siempre me decía, fíjate que el único que se rasca hacia afuera es el perro, dejate de embromar. Nosotros pensamos totalmente distinto. Los seres humanos también podemos rascarnos para afuera y gozar de la felicidad del resto de los compañeros. Porque para eso trabajamos en este sentido. Y creo que yo les voy a dar un ejemplo. Como decían hace un rato los compañeros, nosotros tenemos la clínica Tilra 10 de septiembre. La tenemos dentro del ámbito de la ciudad. Salía yo ya hace un tiempo de la unidad de terapia intensiva y había ido a visitar a un ser querido, y cuando pasaba por el pasillo de las habitaciones de internación, alguien me llama de atrás. Era Omar, un amigo, un conocido de la infancia. Hicimos la primaria y el secundario juntos. Yo lo conozco a él y lo conocía mucho a su padre, porque yo tenía una explotación tambera. Yo trabajaba en el departamento de producción animal con Miguel en aquel momento, y su papá, que estaba a cargo de la explotación tambera, permanentemente iba, así que yo tenía una relación afectuosa con él. Su hijo, que era amigo de toda la vida, me dice, tengo al viejo internado. Y le pregunto, ¿qué tiene? Y está embromado. Y te vio pasar y me preguntó si eras vos. Y me dijo, qué lindo sería agradecerle todo lo que la gente de la clínica está haciendo por nosotros, por mí y por mi familia. Y así que me dice, ¿no querés perderte 2 minutos? Por supuesto, no es pérdida. Entré, estaba rodeado de sus sobrinas, de su hijo. Cuando me vio, se emocionó. Nos dimos un abrazo, de esos abrazos que uno se da en los centros asistenciales, donde uno recibe de parte del que está internado y uno también le deja, que difieren mucho de esos abrazos que uno se puede dar en un boliche y en una peña, donde muchas veces el que abraza más es el alcohol etílico. En este caso uno aborda el abrazo desde el corazón. Nos pusimos a charlar, me agradeció, pidió que le agradezca a la gente. Nos dimos un abrazo, seguramente los dos sentimos que era el último abrazo que nos íbamos a dar, y su hijo Omar me acompañó. Cuando estábamos en la vereda, me agradeció y me dice, mirá lo que son las cosas, negro. Nosotros que atendernos en tu clínica. Lo primero que le digo, no es mi clínica. Esta es la clínica de la organización y me alegra muchísimo de que pueda servirle a ustedes. Pero te digo una cosa, le digo, capaz que mejor que la hicimos nosotros, porque si lo hubiesen hecho ustedes, es probable que a nosotros los trabajadores no nos hubiesen atendido. Nos largamos a reír los dos, por supuesto, porque era una broma, nos abrazamos y nos dimos un abrazo que realmente tiene que ver con esto. Cuando viene la gente desde afuera a Sunchales, y esto me ha pasado en muchas oportunidades, nosotros realizamos congresos internacionales donde viene gente que nunca ha venido de Argentina y fuera de Argentina, y llegan acá y ven los proyectos que cimentamos no solamente nosotros, sino organizaciones y entidades hermanas, la gente de Sancor Salud, la gente de DBHI, la gente del grupo Sancor Seguro, realmente dignos de todo de admiración. Me preguntaban cómo una entidad, si se quiere relativamente pequeña, podía haber construido este tipo de proyectos. Y yo trataba de explicarles y hacerles conocer cuál era el espíritu que anidaba en los hombres y mujeres de la organización sindical. Y para eso acudí en aquel momento, y para cerrar también se lo quiero decir a ustedes, a un cuentito
de Eduardo Galeano. Eduardo Galeano, en uno de los títulos más logrados de su prolífica obra literaria, contaba y hablaba de Mesé Figueredo, un mago del arpa. Decía que en los llanos de Colombia no había quien tocara el arpa como él. Para que una fiesta sea fiesta, ahí tenía que estar Mesé Figueredo. Con sus dedos bailanteros ponía notas en el aire y hacía mover las piernas de los presentes. Una noche, camino de una boda, iba Mesé Figueredo por una picada, sobre una mula él y sobre la otra mula el arpa, cuando fue sorprendido por unos ladrones que lo molieron a palo. En la madrugada, un arriero que pasaba por el lugar se agachó. Mesé Figueredo tenía la cara que era una máscara de sangre y barro. Cuando se agacha, Mesé Figueredo abre un poquito los ojos, mira hacia un costado y con un hilo de voz dice: se robaron las mulas. Vuelve a abrir un poquito los ojos y con voz entrecortada dice, mirando al costado: y se robaron el arpa. Y sacando fuerzas quizá de dónde, abriendo grandes los ojos, dibujándosele una sonrisa amplia y con voz estentoria, grita: pero no se robaron la música. Bueno, yo les explicaba a los de afuera y hoy les digo a ustedes que para nosotros, como para Mesé Figueredo, esto también es música. Muchas gracias.